Y hoy en nuestra sección con el invitado hablaremos con el abogado Juan David Villada sobre la reforma y las diferentes condiciones laborales. Bienvenidos a este espacio de Noticias Cable Plus con el invitado, como siempre trayendo temas de actualidad, temas que nos interesan a todos como ciudadanos, como colombianos y que bueno, hoy lo que vamos a hablar va a tocar un poco nuestro bolsillo. Para hoy tenemos un especial invitado, él es Juan David Villada, él es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana y además estudia actualmente en esa misma universidad una especialización en Derecho Procesal Penal. Juan David, bienvenido a este espacio de Noticias Cable Plus. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Claro que sí. Bueno, Juan David, así rápidamente, preséntese, ¿quién es usted? Un poco sobre su experiencia en todo este campo del derecho. Bueno, yo soy joven, tengo 23 años, me gradué de abogado hace poco, estoy haciendo una especialización en Derecho Procesal Penal, como dijo Juan, y he trabajado en el sector público y he tenido la experiencia de trabajar en algunas firmas de abogados. Muy bien. Juan David, hoy vamos a hablar sobre, en este tema, como en la entrevista anterior con Daniela, nuevamente todo este tema de cosas laborales, todo este tema que nos afecta o nos beneficia a todos como ciudadanos. Se habla mucho de la reforma laboral. Rápidamente, explíquenos a qué se refiere el gobierno cuando habla de reforma. Bueno, la palabra reforma se refiere básicamente a una situación donde el Estado analiza a través de unos estudios si algo va o no mal. Por ejemplo, se miran los motivos de la reforma que dicen, bueno, una de las situaciones a atender es la informalidad laboral. Entonces busca esa reforma entrar a modificar algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo en atención a esas situaciones. Listo. Hablemos un poco, ahorita acá detrás de cámaras, yo le proponía a usted una especie de temas para que tocáramos, y usted me dijo que quería que abarcáramos algo sobre modalidades contractuales. ¿A qué se refiere cuando habla de esto? Bueno, resulta que el Código Sustantivo del Trabajo trae en su artículo 46 el tema de las modalidades contractuales y sostiene modalidades contractuales son término indefinido, término fijo, por obra y labor o accidental. La nueva reforma trae esas mismas modalidades y empieza a hablar, pero ya a discriminarlos, es decir, hay una regla general bajo la cual las empresas deben contratar y es regla general, contrato a término indefinido. Y empieza a limitar, a comparación del Código Sustantivo del Trabajo, el tema del contrato a término fijo. Y dice, el contrato a término fijo es aquel contrato que vamos a celebrar superior a un mes e inferior a 2 años, prorrogable las veces que sea posible siempre y cuando no se supere el término del año. Y ahí empieza a decir, ese contrato debe ser escrito y motivado. Motivado es porque no puede ser contratada una persona bajo la modalidad término fijo para atender labores permanentes. Un ejemplo, por ejemplo, una institución educativa no puede contratar a un profesor por contrato a término fijo. Otra variación que trae respecto al Código Sustantivo del Trabajo y esa reforma en relación con el contrato es que el Código Sustantivo del Trabajo nos dice, jamás un contrato a término fijo puede convertirse en contrato a término indefinido. Contrario censo, la reforma sí dice, contrato a término fijo se convertirá contrato a término indefinido cuando no se celebra por escrito, cuando en la prórroga se ha superado los 2 años, cuando no se ha motivado o cuando, por decir, se celebra para no atender una actividad que sea ajena a la actividad económica que desempeñe la empresa. Otro contrato que trae es el contrato por obra labor, que básicamente sostiene lo mismo, es un contrato que se va a celebrar, ese sí puede superar los 2 años siempre y cuando sea para ejecutar una obra labor, pero que no sea una actividad permanente de la empresa, por ejemplo una constructora. No podemos pensar que una constructora contrate por obra y labor a determinado equipo de trabajadores para construir un edificio o una carretera, eso no va a pasar. Sino, por ejemplo, si yo soy una empresa del mismo gobierno o una empresa dedicada a la educación, yo puedo contratar para atender obras de infraestructura de la empresa por ese contrato, más no si es para mi actividad o lo que yo desempeño. Y está el contrato accidental, que simplemente se sostiene un contrato normal como lo traía el Código Sustantivo, en cuanto a eso no hay variación. Entonces, regla general, contrato a término indefinido. Regla excepcional, las demás modalidades, contrato a término fijo, contrato por obra de labor o contrato accidental. Complejo. Sí, es bastante complejo de un poco como entender, y digamos que eso muchas veces crea confusión en el ciudadano de a pie por la falta de conocimiento, ¿cierto? Sí. Todos buscamos una estabilidad económica, independientemente a lo que nos dediquemos,
Pero ¿qué es una estabilidad laboral reforzada? ¿Qué hace ese término reforzado? Bueno, ese tema de estabilidad laboral reforzada es, digamos, ya términos legales existían algunas, ¿cierto? Como era el tema de la maternidad, que ya ha sido regulada, el tema de los fueros sindicales. Y ya por vía jurisprudencial nuestras altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, había desarrollado una estabilidad laboral reforzada en cuanto a los prepensionados y en cuanto a las personas con enfermedades graves de salud. Ahora bien, la ley lo trae de la siguiente forma. Vamos a tratar el tema de estabilidad laboral reforzada, 4 figuras. Entonces está el tema de los sindicatos, que es un tema que maneja una excepción al resto de las modalidades, porque para yo despedir a una persona con fuero sindical, así haya justa causa laboral, voy a necesitar permiso del juez laboral. Y las otras 3 modalidades de estabilidad laboral reforzada son las personas con grave estado de salud, que es una figura jurisprudencial que venía manejando la Corte, y ya en el proyecto de ley lo que se pretende es darle un rango normativo, y dice que para despedir a esa persona tengo que tener permiso del Ministerio del Trabajo, así haya justa causa para despido. El tema de la maternidad, dice que una persona, nosotros hablamos hoy en día que la maternidad es de 18 semanas, esa mujer gestante puede salir una semana antes del parto o 2 y regresar 16 semanas después para tener las 18 semanas completas. Esa maternidad reforzada dice, ya hoy en día con la reforma, yo no puedo despedir a una mujer que haya tenido un hijo, es decir, del parto, después de los 6 meses siguientes, así haya justa causa, también requiero permiso del Ministerio del Trabajo. Y hay una tercera figura que es el tema de los prepensionados. Este tema de los prepensionados es una figura que venía manejando la Corte Constitucional, donde decía yo no puedo despedir a una persona que es prepensionada. ¿Qué es un prepensionado? Es una persona que está próxima a pensionarse o a cumplir las condiciones, es decir, próxima a cumplir la edad pensional o próxima a cumplir las semanas, las 1.300 semanas. Entonces, ¿qué nos va a decir la ley? Usted no puede despedir a esa persona, así haya justa causa, cuando le falte como mínimo 3 años para cumplir la edad pensional, o como mínimo 3 años para cumplir el mínimo de semanas para pensionarse. Pero usted habla de 1.300 semanas en el caso de las mujeres o también para los hombres. No, en el caso de los hombres, porque las mujeres ahí hay un dilema donde ya la Corte lo declaró constitucional, y es que se va a empezar a rebajar las semanas a 1.000 para el tema de las mujeres. Juan David, hablemos un poco también sobre las indemnizaciones por despidos, por recargos, por horarios. ¿Cómo aplica eso en este caso? Bueno, eso modifica todo el tema que tiene que ver con el artículo 64. Brevemente, el artículo 64 nos sostiene, el que manejamos en el Código Sustantivo del Trabajo, porque este proyecto de ley no ha salido, sostiene que la indemnización por un contrato a término fijo es lo que falte para terminar el contrato a término fijo, lo que falte por la hora de labor, y no puede ser inferior a 15 días, ¿cierto? Mientras hoy en día eso dice lo que falte para terminar el contrato a término fijo o lo que falte para el contrato de terminar la obra labor, y la indemnización nunca va a ser inferior a 45 días de salario. Ahora bien, el código nos dice que nos separan entre las personas que ganan más de 10 salarios mínimo y las que ganan menos, ¿cierto? Pero entonces ya esta nueva reforma tumba esa brecha totalmente, y dice los códigos, los contratos a términos indefinidos se van a liquidar de la siguiente forma. La persona tendrá derecho por el primer año de trabajo 45 días de salario, y por cada año subsiguiente de manera proporcional 45 días adicionales. Es decir, estaríamos indemnizando, mire que sube la brecha, de 30 días que teníamos para indemnizar a una persona, o que tenemos para indemnizar a una persona por un año de trabajo, y 20 días subsiguientes por cada año, ya hoy en día va a ser 45 por año. Sigue siendo complejo también eso. Usted ahorita hablaba de los sindicatos. ¿Una empresa cuándo puede tener un sindicato? Bueno, el tema del derecho laboral colectivo, y aquí es un tema que de entrada es una crítica que presentan los que atacan, pues, o los que dicen esa reforma es delicada en aspectos económicos. Decía que cuando en el momento de pensarse esa reforma se pensó en el trabajador, pero nunca se hizo, se llamó al empleador. Por eso decían, es que llamaron a las confederaciones, a las federaciones y a los sindicatos a que sentáramos a pensar en el derecho del trabajo, pero ¿dónde queda el derecho del empleador? Entonces, ahí hay una reforma, y creo que la situación daría como para otra sesión para sentarse y hablar minuciosamente de todo lo que abarca el tema del derecho colectivo. Pero sabemos que el sindicato es un derecho que reconoció la OIT, que nuestra Corte, que nuestro Estado colombiano lo acogió por medio del bloque de constitucionalidad,
y dice, es para garantizar el derecho a asociación, donde entonces las personas se asocian, forman un sindicato y producto de ese sindicato empiezan a tener unos beneficios colectivos. Entonces, por ejemplo, está el arreglo directo, donde le hacen un pliego de peticiones al empleador y dicen, vea, frente a esto estamos de acuerdo, vengan, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, negociemos. En caso de que no negocien, se llama un auto arbitral, no hay decisión de fondo, entonces salen a huelga. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención frente a la reforma y es lo siguiente, nosotros tenemos actualmente que los servicios públicos son ininterrumpidos y jamás podrá presentarse la huelga, como es el tema del transporte, la administración de justicia, todo ese tipo de situaciones. Pero hoy incluso este proyecto propone y dice, tanto los trabajadores que presten servicios públicos como los que no pueden salir a huelga. Bueno, Juan David, usted es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales o cómo nos podemos contactar con usted? Mi número de celular es 300-567-5717 y en Facebook como Juan David Villada, manejo pocas redes. Listo, Juan David. ¿Algún tema que se nos quede por ahí en el tintero que nos falte por tocar? Bueno, así brevemente, el tema de una vez de los horarios, entendemos que hoy en día el horario diurno va desde las 6 hasta las 9, con la reforma que haría de 6 a 6, 6 de la mañana a 6 de la tarde, es horario diurno, 6 de la noche a 6 de la mañana es horario nocturno, lo que implica un recargo nocturno por hora normal ordinaria laboral del 35% y que los días domingos y festivos se van a pagar al 100%. Hoy lo pagamos al 75% de recargo, ya con el tema de la reforma se va a pagar al 100%. Eso es todo por el momento, nos vemos en una próxima emisión de Con el Invitado. Juan David, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar en este espacio. Muchas gracias, Juan, y a todos.